¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Barreras, un programa que desde TVR preparamos con muchísimo cariño para hablar con asociaciones, para darles voz a asociaciones riojanas que luchan y trabajan por los derechos de muchísimas personas, Hoy estamos con Arpani, es la Asociación Riojana de Padres y Niños Hiperactivos. Estamos con Josefina, presidenta de Arpani. Hola, encantada. Bienvenida. Gracias. Jonathan, psicólogo también de la asociación y coordinador, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y Pablo, padre y socio también de Arpani, bienvenido. Gracias, Ainhoa. Arpani, que cumple este año 24 años, Sí. Josefina, en el año 99, ¿no? Comenzasteis. Sí. ¿Cómo fueron estos comienzos? ¿Lo recuerdas? Bueno, pues yo no estaba, pero fueron difíciles, como siempre son los inicios. Un grupo de padres preocupados por la problemática de sus hijos, por el trastorno por déficit de atención y hiperactividad que les habían diagnosticado y por el enorme desconocimiento que veían que tenían tantos profesionales de la educación como de la salud sobre el trastorno, pues se unieron convencidos de que de estar unidos iban a poder apoyar mejor a las necesidades de sus hijos. Como dices, la asociación se creó en el 99, y a raíz de nuestra asociación pues aparecieron muchas más asociaciones en España, y en el 2002 se creó la Federación Española de Asociaciones, en la que estamos pues todas las asociaciones, prácticamente todas las asociaciones que hay en el territorio nacional. En aquellos años el grupo de padres era un grupo muy pequeño, pero bueno, pues en estos 24 años, pues ahora mismo somos una entidad con 218 familias, tenemos un grupo de profesionales que trabaja con nosotros y un amplio abanico de actividades para los niños y actividades para los padres. Actividades para los niños y para los adolescentes, porque es muy importante, en función de las edades, atender las necesidades que tienen, que van variando a medida que van creciendo. Y actividades para los padres también, porque si en algo nos hemos dado cuenta durante estos años es que la implicación de las familias es fundamental. Es necesario que conozcan el trastorno, que acepten la situación que tienen en casa para poder enfrentarlo de una manera correcta. Hablabas, Josefina, del desconocimiento del trastorno en ese momento, pero Jonathan, ¿podríamos decir que hoy en día el TDAH es el gran desconocido todavía? Yo creo que sí, sobre todo creo que en esta sociedad ahora de tanta información hay un exceso de información donde no toda es veraz, no toda concuerda con la realidad, y es un trastorno que acumula mitos tanto sobre su origen, siendo un trastorno del neurodesarrollo y especificado dentro de los manuales como un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, la gente piensa que es algo educativo, que la responsabilidad es de que los padres no han sabido poner límites a tiempo, que el niño no tiene las herramientas de comportamiento adecuadas, cuando va mucho más allá. Es una dificultad para concentrarse, para contenerse, para planificarse, que aunque los niños que sufren el trastorno y los adultos y los adolescentes que sufren el trastorno quieren hacer las cosas de una manera correcta y adaptada, pues les cuesta mucho más. Estabas asintiendo, Pablo, en tu caso tienes un hijo con este trastorno. Sí. Cuando llega esto a vuestras vidas, ¿cómo lo tomáis? ¿Cómo fue ese primer...? Pues yo creo que hay varias fases, se parece un poco a un duelo en realidad. Yo diría que primero tienes una especie de duelo por el niño que ya no tienes, por el niño perfecto que tú querías, pero luego, en mi experiencia al menos, y nos ayudó muchísimo entrar en la asociación, y que Josefina nos ayudó mucho desde el primer momento contándonos las cosas como son y tal. Yo creo que cuanto más rápido aceptes y más te informes y más tengas claro que lo que tiene tu hijo es una cosa, pero que tu hijo es tu hijo, y más allá de las etiquetas, pues tienes que sacarlo adelante y tienes que conseguir que sea lo más feliz posible, pues mejor. Pero si me preguntas cómo lo aceptamos,
pues mal, claro. No hay probablemente habrá alguno que diga, no, para nosotros fue una prueba, nos ha hecho mejores personas. Ojalá no tuviéramos esto, pero lo tenemos. Entonces, una vez pasado el duelo inicial, pues hay que aceptar lo que tienes, buscar ayuda de la gente que te ayuda y tirar para adelante, porque el crío va a tener estas dificultades toda su vida y cuanto antes empieces a ayudarle, mejor. Hablaba Jonathan de esta fase de duelo. Es normal, ¿no? Esto los psicólogos sí que lo... A ver, una de las cosas que tenemos que trabajar con la familia cuando llega es localizar primero dónde están, ¿no? En qué fase de la aceptación de la situación están, y hay que acompañarles en ese proceso, ¿no? Hasta una aceptación amable de la situación. Una persona con TDAH es una persona completa, una persona que sabes de dónde partes, pero no sabes dónde puede llegar, pero sí que es verdad que es un reto y es una pérdida. Me ha gustado lo que ha dicho. Todos los papás y las mamás, cuando nacen sus niños, se crean un futuro maravilloso, y ese nombre, el TDAH, parece que rompe con todo ese futuro, ¿no? Y hay que adaptarse a ver que el futuro puede ser igual de maravilloso, pero que hay un acompañamiento, un trabajo y una evolución que es complicada y que tienes que estar ahí, ¿no? Y además incluso llegar a disfrutar de esa evolución. Este programa pretendemos además hacer eso, Josefina, no solo por el nombre, Sin Barreras, sino que queremos quitar estos mitos, ¿no? ¿Qué mitos hay alrededor del TDAH que socialmente los hemos visto como normales y hay que erradicarlos ya de una vez en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, hay muchos mitos en realidad, pero vamos, podríamos decir, son niños maleducados, desobedientes y vagos. Estos son los tres adjetivos que oímos muy frecuentemente. Cuando los oigo, sé positivamente que la persona que tengo enfrente no sabe nada de TDAH. ¿Por qué? Pues porque los niños hiperactivos y impulsivos son clasificados como malos y desobedientes, y los que tienen predominantemente el déficit de atención, ya estaba explicando Jonathan que estos son los síntomas básicos nucleares del trastorno, los que tienen déficit de atención son clasificados como vagos. Entonces, bueno, realmente se le pone una etiqueta. Lo más fácil es poner una etiqueta, no comprometerse más ni complicarse más la vida. Les pones una etiqueta y los tratas así, y no les dan ninguna otra oportunidad. A estos niños hay que darles oportunidades, porque son gente muy capaz, son gente son muy luchadores, son muy trabajadores, cuando quieren algo son muy pasionales y lo buscan con todas sus fuerzas, y hay que ver también eso. Es cierto que a lo mejor en el ámbito educativo, que es en lo que pasan más horas, pues son más difíciles, no logran los profesores cogerle su atención, no consiguen que se concentren en las actividades. Normalmente es que se aburren, muchas veces, igual que los niños con alta capacidad. Estos se aburren, tienes que tener una forma de explicar y de presentar tu asignatura motivadora, retadora, entonces los tienes ahí. Pero son niños que cuando un profesor es muy de rutina, muy de cuento mi asignatura y no meto actividades divertidas, un poco que interesen a las personas, a los chicos que están escuchándole, pues estos efectivamente se aburren. Entonces eso es uno de los síntomas más claros. Luego el tema de la medicación. El tema de la medicación es otro de las grandes batallas que tenemos cuando llegan los papás a la asociación. Bueno, pues te hablan, es que están empastillados. A mí me duele en el alma decir esto, porque realmente cuando tienes un niño con una diabetes no decimos que está empastillado. Cuando tienes un niño con cualquier otro problema, no hablamos con esta forma tan despectiva de expresarlo. Nosotros no le damos a los niños la medicación porque nos lo inventamos, vamos a un clínico que nos hace un diagnóstico y que nos da esta medicación para los niños. Entonces, hay que respetar eso, es que tienes que confiar en el clínico que está trabajando con tu hijo, porque si no, ¿qué haces?
sea, está claro que no a todos, pero es cierto que hay muchos niños que la medicación les funciona. Hay un porcentaje de niños que no funciona, con los que hay que trabajar a nivel de intervención psicológica, psicopedagógica, en otros ámbitos, pero si el tratamiento farmacológico te lo receta un clínico y le está mejorando y le está ayudando, ¿por qué no le vamos a tratar farmacológicamente? Entonces, bueno, pues es otra de los mitos que hay sobre el tema del trastorno. Bueno, luego hay cantidad de mitos, que esto se pasa, eso lo hemos oído todos. No te preocupes que cuando llega la adolescencia esto ya se le va a pasar. Bueno, pues el mío tiene 27 años y ahí sigue. O sea, quiero decir que bueno, pues se acostumbran a manejarlo, porque de tontos no tienen un pelo, ¿eh? Se acostumbran a manejar las dificultades que les genera el trastorno, aprenden a sobrellevarlas, se hacen listas para sus olvidos, para sus despistes. Las nuevas tecnologías son estupendas porque tenemos en el móvil a las alarmas para que te recuerden a la hora que has quedado con el médico o la cita que tienes o la entrevista que tienes, pues te lo recuerda. Las nuevas tecnologías son estupendas para eso. Entonces, pues eso es importante y les ayudan mucho. Y bueno, seguro que Jonathan sabe otros muchos más mitos que ahora mismo no se me ocurren más, pero muchos más hay. Mitos y retos, ¿no?, a los que os enfrentáis también día a día. Pablo, tú como padre, ¿esto qué es? ¿Un reto diario? ¿Cómo os lo planteáis? No sé. Es intenso, se podría definir como intenso. Aquí hay dos cosas distintas que las ha mencionado Josefina. Por una parte está los retos que trae el niño, porque bueno, pues tiene sus dificultades como todos los trastornos, y aparte el TDAH suele venir con mochilitas porque casi nunca se presenta solo, sino que tiene pues lo que llaman comorbilidades, o sea, que viene muchas veces asociado a otro tipo de trastornos como los de espectro autista y otro tipo de cosas. Eso es una cosa. Y luego tienes el reto del entorno, que es un reto que a mí me cabrea mucho, pero que no te queda más remedio que llevar adelante, que es lo que decía ella. El reto de... Nosotros hemos sido muy abiertos con lo que le pasa a Lucas, siempre le contamos a todo el mundo, pues mira, tiene este problema, este problema, este problema, este problema, él es así, 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 te va a funcionar de una manera o de otra manera, es lo que es. Pero eso que te dicen y la mirada que tú ves, aunque no te lo digan, es que 2 hostias le he dado yo a este niño, es que lo que le pasa es que es tonto y sus padres no lo llevan, es que a ver si seguro que conmigo se portaba mejor porque no sé qué. Pues a veces me dan ganas de decírselo, te lo voy a dejar una semana para que veas lo que es. Porque claro, a ver, hay niños maleducados y hay niños activos y hay niños que les cuesta. Pero cualquiera que haya convivido con un niño con TDAH, sobre todo si es como el mío, que es combinado, porque los hay inatentos, hiperactivos y luego el paquete completo. El mío es el paquete completo. Cualquiera que conviva con un niño sabe que no es lo mismo. No tiene nada que ver. No es lo mismo. No funcionan igual. No tiene nada que ver. Es que es como... Y bueno, pues nada, lo de la medicación también es una... Te miran raro, pues tú dices, no, pues a veces que tengo que dar la medicación delante de otras personas, porque a veces va por horas y a veces depende de lo que lees, y te miran raro, como si estuvieras drogando a tu hijo para que tal. Una vez oí una comparación que a mí me gusta mucho, que es la de las gafas. O sea, lo que das a tu hijo no le va a solucionar la vida, es como si le das unas gafas. Luego a partir de ahí ya tendrás que enseñarle qué es lo que está leyendo, pero es que tú se las negarías. Es que son críos que si no... hay a quien yo tengo una compañera que tiene un hijo también con TDAH, que la medicación no le ha funcionado, no le hizo bien, el chaval ha funcionado sin ello, ningún problema. La medicación no es un final, es un principio, es un decir, a partir de aquí podemos empezar a trabajar con él. Porque si yo tengo a mi hijo saltando encima de la silla, va a ser muy difícil que se ponga a estudiar matemáticas. Pero luego tiene que estudiar matemáticas, claro, no le va a hacer nada. Y combinarlo con atención psicológica, claro, y claro, no dejarlo, por supuesto. A mí los profesionales como Jonathan son imprescindibles. Imprescindibles. Claro. Cuando escuchas, por ejemplo, a Pablo, Jonathan, también con las familias tenéis que trabajar, ¿no? Imagino, lleva su proceso de aceptación y
Y esto es pues para toda la vida, es así, ¿no? Trabajas también con ellos así. Sí, desde la asociación se ofrecen diferentes programas directos para la familia, de acompañamiento, de formación, pero también cuando hacemos intervención individual con los niños es imprescindible trabajar con la familia. Al final tú ves al niño, al adolescente, tú los ves 1 hora a la semana, 1 hora cada 15 días, pero el día a día no están las familias y es la labor más importante. Si lo hemos descubierto y se ve, cuando una familia está involucrada, cuando una familia tiene un criterio lógico, coherente y unificado, y el entorno funciona las situaciones mejoran y cambian. Con respecto además a cómo funciona el entorno, si la familia es capaz de compensar y de dar un mensaje distinto al niño directamente, de tú no eres malo, tú simplemente tienes que aprender a hacer ciertas cosas que te cuestan más, ¿no? Y te comprendemos y te acogemos y te queremos como eres, el cambio es brutal, solo con eso. Después ya pelearemos sobre si te sientas a hacer los deberes, si se te olvidan las llaves en casa, no se te olvidan, pues eso, cuántas veces te mueves o cuántas veces te levantas de la silla en medio de la comida. Eso lo podemos trabajar y es muy fácil para una familia pero es eso, si conseguimos que la familia empiece a funcionar como ese espacio seguro para el niño, como ese espacio de aceptación, de te conocemos, sabemos cómo eres y te queremos así, eso ya hace que las cosas mejoren. Desde luego. Me gustaría también hacer, el tiempo en tele pues es así, es reducido, pero me gustaría tocar también el tema de TDAH en adultos. Es un tema también complejo. Sí, Josefina. el TDAH en adultos, bueno, de hecho es que, ya te digo, o sea, se pensaba que cuando llegaban a la adolescencia esto se pasaba, o sea, que estamos hablando de hace una década y media, cuando se empezó a ver que realmente había adultos que arrastraban este trastorno desde su infancia, pero claro, en ese momento ya no está el TDAH limpio, sino que ya está unido a una serie de cosas y de problemáticas asociadas. Muchas veces pues son problemas de ansiedad, cuadros depresivos y bueno, otros problemas psiquiátricos también pueden estar asociados, pero nos llegan muchas veces adultos que nos comentan, mira, llevo con tratamiento por mi ansiedad crónica o porque tengo un cuadro depresivo y no me funciona, los antidepresivos me funcionan durante un tiempo, los ansiolíticos, pero luego vuelvo a estar en el mismo punto inicial. Muchas veces es que no se ha rascado un poquito ahí y no se ve que esto tiene un origen en el TDAH que a lo mejor lleva sufriendo toda la vida y que nadie le ha identificado. Es relativamente frecuente, sobre todo lo vemos en mujeres porque las chicas suelen tener un predominio de la dificultad atencional y sin embargo no son hiperactivas y impulsivas. A un hiperactivo y impulsivo lo ves rápidamente porque es que no para, entonces los identifican más rápidamente, pero las chicas suelen pasar más desapercibidas y los diagnósticos nos vienen mucho más tardíamente. Una cosa que no hemos dicho y es súper importante es que el diagnóstico precoz permite una intervención temprana y una mejor evolución del TDAH. Entonces, en todos estos adultos que no se ha diagnosticado, pues realmente parten de una situación, hay que empezar a trabajar con ellos, efectivamente, pero parten de una situación de mayor vulnerabilidad y una situación mucho más frágil que un niño que se le ha diagnosticado con 8, 9, 10 años y que se ha empezado a trabajar con él ya desde ese momento. Entonces, el tema de adultos efectivamente es un tema que todavía está en pañales, son los grandes olvidados del TDAH. Hace unos meses la Federación Española sacó una guía para adultos, una guía sencilla para que ellos mismos entendieran qué es lo que les pasa, porque muchas veces, claro, los síntomas del trastorno son síntomas que no tienen por qué tener una cronicidad, o sea, dices, bueno, si es que se despista, es que es muy impulsivo, es que no para. Estos síntomas a priori, pues dices, bueno, si es que la profesora infantil te dice, todos mis niños son así,
todos mis niños tienen esas características. Aquí el problema está en que los síntomas tienen una intensidad y una frecuencia que generan una desadaptación en el día a día de esa persona, y ahí es donde tenemos que empezar a pensar que a lo mejor hay algo. Entonces, el tema de adultos es un tema complicado y sí que es cierto que hay que seguir trabajando sobre él, porque nos llega mucha gente que ha tenido el diagnóstico muy mayor, muy mayor. Hay una noticia que leí hace poquito, la comenté también contigo el otro día, Josefina, que el Supremo ha determinado que los alumnos con TDAH no necesitan acreditar un 33% de discapacidad para optar a las becas, pero eso no es así, por ejemplo, aquí en La Rioja, ¿no? Bueno, el tema de las becas es un tema que llevamos arrastrando hace mucho tiempo. El Ministerio saca todos los años unas becas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? El alumno con TDAH desde 2013 está reconocido como alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. Pero en los últimos años han empezado a aparecer en los decretos de convocatoria de becas, el Real Decreto de Becas, pues empieza a aparecer una serie de barreras, entre ellas pues esta famosa de la discapacidad del 33. Es decir, tú tienes un TDAH, pero además tienes que tener una discapacidad de un mínimo del 33% para poder acceder a las becas. Lo primero que hace Federación Española, en representación de todas las asociaciones de España, es hablar con el Ministerio. Hemos hablado 5 años con el Ministerio, puede ser, 5 años hablando sobre este tema, a ver si se redacta de otra manera el Real Decreto, de manera que no sea esto una barrera para parte del colectivo. Bueno, ya como nos daban buenas palabras, pero nunca se hacía nada, el Real Decreto volvía a salir el año siguiente con las mismas características, pues ya en 2021, verano de 2021, hicimos una demanda, un recurso a la Administración para derogar estos Reales Decretos, este Real Decreto del 2021 específicamente, en el cual se nos ponía estas barreras. Bueno, se hizo una demanda, 37 demandas iguales, efectivamente 36 asociaciones españolas y la Federación. Y presentamos esta demanda, ha pasado por diferentes entidades y primero por la Audiencia Nacional, bueno, ahora está en el Tribunal Supremo. Han salido varias sentencias, 4 sentencias en este momento, la de Arpani no ha salido todavía, nosotros pusimos una demanda como entidad específicamente, y la de Arpani no salió todavía, pero entendemos que tal como han salido las 4 sentencias que hay, pues van a salir las demás. Y en esta sentencia, como bien decías, pues el Tribunal Supremo considera que no es necesario que los chicos con TDAH acrediten esa discapacidad del 33. Tengo aquí el documento porque dice que el TDAH, tal como se describe, sin que haya habido ninguna contradicción al respecto, se debe considerar comprendido dentro del artículo 7 del Real Decreto 471 de 2021. Vamos, que ellos entienden que los chicos con TDAH ya están comprendidos dentro del Real Decreto de Becas y deberían admitirlos tal cual. Tengo que explicar que hay muchos niños con TDAH que sí que tienen ese 33% de discapacidad, sobre todo cuando va asociado, como bien decía Pablo, a otras mochilitas, a otras problemáticas, pero hay un colectivo en el cual no hay otra, a lo mejor tienen menos del 33% o no tienen discapacidad. El no tener discapacidad no significa que no necesiten este apoyo, porque a cualquiera se le antoja que un niño con una dificultad de atención o de concentración, con una impulsividad y con una hiperactividad, tiene una dificultad en los procesos de aprendizaje. Luego, si tienen dificultad en los procesos de aprendizaje, también tendrían que tener capacidad de acceso a estas becas. Y eso es lo que estábamos solicitando desde las asociaciones, porque entendemos que ese tipo de barreras, como el programa, lo que hacen es que no permiten el acceso a parte del colectivo. Pues se nos agota el tiempo. Josefina, Jonathan, Pablo, muchísimas gracias. A ti. Quiero que lancéis un mensaje, un último mensaje. Te lo voy a dejar a ti, Pablo, como padre. ¿Cómo nos debemos comportar la sociedad? ¿Qué mensaje lanzarías?
dirías, hasta aquí, esto así tiene que cambiar? No sé, yo creo que lo más importante es cómo se comportan los padres, fíjate lo que te digo. Creo que los padres tienen que... Hay mucho desconocimiento, incluyendo entre los propios padres que se enfrentan a este diagnóstico. Deberían formarse, deberían informarse, deberían acudir a asociaciones como ARPAN y dejar que les guíen. Porque esto es lo más importante para un objetivo fundamental. Nuestro objetivo no es que los niños con TDAH saquen sobresalientes ni tal. Lo único que necesitamos es conseguir llegar a la edad adulta con ellos de manera que tengan un resto de autoestima, la mayor cantidad posible, y que sean lo más felices posible. Es muy sencillo, pero es muy complicado. Hay que formarse e informarse, pero esto tienen que empezar los padres. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras. Jonathan, gracias por estar también hoy con nosotros, y Josefina, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Terminamos hoy, nos vemos en el siguiente programa de Sin Barreras aquí en TVR. Les esperamos.